Mis padres quieren que tenga una boda en secreto porque mi hermana es muy sensible y consentida, pero yo solo escuché, haz la boda más grande posible. Mis padres me dijeron que lo mejor sería casarme en secreto, como si estuviera haciendo algo indebido, porque mi hermana Claire es demasiado sensible y claro, siempre ha sido la consentida. Pero lo único que yo escuché dentro de mí fue, haz la boda más grande y ruidosa que puedas. Si alguna vez te preguntas cómo detectar a la hija dorada de una familia, no busques mucho, solo tienes que ubicar a la mocosa de oro. En mi caso, esa es mi hermana menor, Claire. A Claire nunca le faltó nada. Mientras yo desayunaba cereal o huevos con tocino, ella fue criada a punta de atención y validación. Desde que nació, la envolvieron en una burbuja invisible. Eso es lo que pasa cuando dos padres deciden que los sentimientos de una niña son el centro del universo y que todo lo demás gira alrededor de ella. El problema es que cualquier cosa que pasaba en la vida de otra persona, por mínima que fuera, se convertía en una amenaza directa contra su autoestima. No voy a mentir, de niña no era tan insoportable. Pero la cosa cambió cuando llegó a la adolescencia. Cuando los halagos empezaron a dirigirse hacia otras chicas, Claire se transformó en alguien que veía competencia en cada mujer que respiraba cerca de ella. Ejemplos sobran. Si me ponía un vestido para la cena familiar, accidentalmente derramaba vino tinto encima. Si yo conseguía un nuevo trabajo, ella terminaba llorando en el baño porque se sentía perdida en la vida. Y cuando llevaba un novio a casa, coqueteaba descaradamente con él, para luego decirle a mis papás que solo estaba siendo simpática. Lo peor es que ellos siempre se lo creían. En su mente, Claire nunca fue la hija malcriada. No, para ellos era sensible, frágil, incomprendida, como una orquídea delicada incapaz de lidiar con conflictos o con que otra persona recibiera atención. Así que cuando me comprometí, yo ya esperaba algún tipo de drama. Lo que no me imaginaba era una campaña completa para hacerme sentir culpable y empujarme a tener una boda escondida, como si fuera la amante secreta de un rey en Game of Thrones. Mark, mi prometido, me pidió matrimonio el invierno pasado. Fue en una caminata por la nieve, con un pequeño picnic preparado y un anillo que había elegido con todo el cuidado del mundo. Ese instante fue el más tranquilo y feliz de mi vida. Esa paz duró exactamente un día. Al contarle a mis padres, Claire se largó a llorar. Y no eran lágrimas de emoción porque su hermana se iba a casar. Eran de pura rabia porque no iba a ser la primera en hacerlo. En medio de la cena se levantó corriendo, chillando incoherencias sobre lo injusta que había sido la vida con ella. Y aunque no me señaló con el dedo, yo era la única comprometida en la mesa, así que todos sabíamos muy bien quién era la culpable de su tragedia. Mientras ella hacía su espectáculo en el baño, mis papás reaccionaron como siempre. Mi mamá acariciándole la espalda y diciéndole que era especial, que su momento llegaría. Mi papá me miraba como si yo tuviera que disculparme con Claire por no haberle dicho a Mark que esperara a que ella se casara primero. Decidí esperar. Les di una semana para ver si se calmaban y recuperaban un poquito de sentido común. Pues no. En vez de eso, me invitaron a almorzar y me soltaron la propuesta más absurda que había escuchado. Sería mejor para todos si haces algo discreto, una simple firma en el juzgado. Claire está pasando un momento muy duro, y como hermana deberías mostrarle compasión. No me pedían que no me casara, pero sí que mi boda fuera invisible. Incluso usaron la palabra espectáculo para describir mi celebración, como si estuviera planeando llegar en un carruaje tirado por caballos con palomas volando desde mi ramo. ¿Y su gran argumento? Que Claire apenas estaba superando una ruptura. Una ruptura que, por cierto, ella misma causó al meterse con el mejor amigo de su novio. Pero esos son detalles menores, que convenientemente olvidan cuando les conviene. Mi respuesta fue clara, ¿en serio me están pidiendo que cancele el día con el que he soñado desde los 15 años porque su hija adulta podría ponerse celosa? Pero ellos insistían en que no era tanto lo que me pedían. Mark me preguntó si estaba bien al salir. Le dije que sí, aunque la verdad estaba hecha polvo y con la rabia a punto de explotar. No quería llorar en el estacionamiento. Preferí respirar y darme tiempo para decidir cómo manejar todo esto. La respuesta me llegó sola, como una señal del universo. Una semana después, entré de sorpresa a casa de mis padres y escuché a Claire hablando por FaceTime con una amiga. Tenía el altavoz puesto y estaba riéndose a carcajadas. Decía, palabra por palabra, sí, aceptó bajarle el tono. Por fin entendió quién es la importante aquí. Ese momento fue decisivo. No solo tendría la boda que siempre soñé, sino que además iba a hacer la fiesta más grande, espectacular e inolvidable que pudiera costear sin quedar en bancarrota.
Imagina un lugar elegante, un vestido de diseñador, candelabros, barra libre y tantas flores que causarían alergias en todo el vecindario. Cuando se lo conté a Mark, él sonrió y me dijo, será una fiesta tan grande que hasta mi abuela va a tirar el andador para salir a la pista de baile. Imposible no amar a ese hombre. Así que ahora estamos organizando la boda que realmente queremos. Mandé las invitaciones la semana pasada, a todos menos a mis padres y a Claire. Que se enteren por algún primo. Si querían que desapareciera para no opacar a la princesa de la casa, perfecto. Desapareceré, pero con pastel y una banda de jazz de 5 músicos. Actualización 1, sabía que tarde o temprano lo descubrirían. Lo sorprendente fue que se tardaran tanto. Al parecer, mi tía recibió la invitación. Se emocionó tanto que llamó a mi mamá de inmediato para contarle todo, el lugar, el código de vestimenta. Lo increíble que sonaba todo. Incluso preguntó si podía llevar a una amiga y al hijo de esta. Mi mamá, según me contaron, se quedó en silencio como 20 segundos antes de colgar de golpe. Y después vino la avalancha, una llamada perdida, seguida de un mensaje tan largo que pensé que había decidido escribir su autobiografía. En él me acusaba de romper lo que habíamos acordado, de faltarle el respeto a la familia, de traicionar a mi hermana, de ser egoísta, hambrienta de atención, y de arrastrar el apellido por el suelo. A veces me pregunto si nací en la casa de los Lannister, porque si así fuera, tendría un problema serio. No me gustan mis hermanos, aunque en realidad no tengo ninguno. Y entonces llegó la cereza del pastel, un mensaje de mi madre diciendo que necesitábamos hablar, que la cena sería al día siguiente a las 7 en punto. Mark lo vio y, con su humor habitual, preguntó si debíamos llevar palomitas. Y eso hicimos, guardé una bolsa en mi bolso y nos presentamos listos, no para rogarles nada, ni para pedir permiso, sino para dejarles bien claro lo que iba a suceder. Cuando llegamos, Claire estaba en el sofá, envuelta en una manta como si estuviera atravesando alguna enfermedad victoriana. Apenas levantó la mirada y enseguida volvió a esconderse, como si mi invitación de boda le hubiera atravesado el corazón. Bueno, más bien mi no invitación. Mi papá no perdió el tiempo en formalidades. Se lanzó directo a preguntar qué estaba tratando de probar con esta boda. Le respondí que lo único que estaba probando era que dos adultos que se aman pueden celebrar su unión sin tener que pedir permiso a Claire ni consultar si tiene suficientes reservas emocionales para soportarlo. A él no le hizo gracia, pero a Mark le arrancó una carcajada. Mi madre intervino enseguida. Dijo que el lugar y la lista de invitados eran excesivos, que íbamos a tener que trabajar mucho para arreglar las cosas, y que mejor preparaba café porque iba a ser una larga noche. Yo le contesté que no hacía falta, que escucharlos ya era lo suficientemente energizante para mantenerme despierta, y que además, la boda ya estaba decidida. Fue entonces cuando Claire abrió la boca. Me llamó inmadura, me pidió que dejara de actuar como su enemiga y empezara a comportarme como su hermana. Yo le contesté, sin rodeos, que si quería alegrarse por mi boda, perfecto, lo agradecía. Pero si iba a ponerse a llorar, que lo hiciera en silencio y se guardara sus lágrimas para sí misma. Mi padre me interrumpió con voz grave y me exigió que parara. Le pregunté, ¿por qué? Porque por primera vez estoy diciendo las cosas que no quieren escuchar, o por qué, por una vez en su vida, tendría que pensar en mí en vez de en Claire. Mi madre trató de suavizar la tensión diciendo que Claire estaba pasando un mal momento y que yo no entendía cuánto estaba sufriendo. Entonces le recordé que, a diferencia de mi hermana, yo nunca engañé a mi prometido, nunca me colé en la fiesta de cumpleaños de otra persona, nunca rayé el auto de nadie por despecho, y tampoco inventé un embarazo falso para retener a un novio. Claire se levantó de golpe y me llamó resentida, alegando que yo no soportaba verla en el centro de la atención. Le respondí que esa clase de atención no es algo que yo deseara jamás. Fue entonces cuando mi papá, con tono solemne, soltó la amenaza, si seguía adelante con este circo de boda, que no esperara que ellos asistieran, porque por respeto a Claire no lo harían. Yo simplemente contesté que no se preocuparan, porque en términos de invitaciones para ellos no había ninguna. Mi mamá se quedó helada y dijo que algún día me arrepentiría. Yo le respondí que solo me arrepentiría si llegaban a aparecerse, y por eso me había asegurado de poner sus nombres en la lista de acceso prohibido. Claire, fiel a su estilo, salió corriendo de la habitación a gritos. Sonaba como un cruce entre un jabalí herido y Godzilla metiendo la mano en un volcán. Probablemente esperaba que alguien la siguiera, pero nadie se movió. La verdad, daba hasta miedo. Si hubiéramos estado en un bosque de noche escuchando esos alaridos, lo lógico habría sido encender una fogata y abrazarnos todos fuerte. Ya en casa, Mark me sirvió una copa de vino y me preguntó cómo me sentía. Le dije que no estaba segura de estar bien, pero que él claramente se había divertido muchísimo.
No dejó de reírse durante toda la cena, incluso con las miradas asesinas de mis padres sobre él. Y lo entiendo, con el tiempo ha aprendido a perderles el respeto, porque sinceramente no lo merecen. Ellos creen que me castigan al no asistir a la boda, pero en realidad me están dando el mejor regalo de bodas posible, su ausencia. Actualización 2. Déjame decirte algo. Organizar una boda es infinitamente más divertido cuando no tienes que estar pendiente de la inestabilidad emocional de un adulto que no tolera no ser el protagonista. Una vez que borré de la lista a mis padres y a Claire, todo empezó a fluir como un sueño. Lugar, reservado. Vestido, hecho a medida. Lista de canciones, una mezcla perfecta entre románticas y un poco vengativas. La canción que elegí para caminar al altar se llama, literalmente, Adiós a ti. Un guiño sutil, pero claro. Mark y yo incluso creamos una página web para la boda, con fotos, vídeos divertidos de nuestro compromiso y enlaces para confirmar asistencia. Era cuestión de tiempo para que la Santa Trinidad, mamá, papá y Claire, se enteraran. Y pasó. Una semana después, recibí un mensaje de mi prima que vive a 3 estados. Me dijo que mi mamá había llamado a la suya, llorando por todo este asunto. Y así comenzó el sabotaje, sutil, ruin, exactamente en el estilo de mis padres y mi hermana. Primero cayó mi tía, que me escribió diciendo que lamentaba no poder asistir porque no quería quedar en medio de la ruptura familiar. Incluso tuvo el descaro de poner una carita feliz al final, como si eso maquillara la cobardía. Luego fue el turno de la florista. Una que, irónicamente, mi madre me había recomendado hace años. De la nada canceló mi contrato, sin explicación. Cuando insistí, su asistente me confesó que alguien le había aconsejado no participar en ciertos eventos. Me hicieron sentir como si estuviera planeando un ritual satánico en lugar de una boda. Lejos de enojarme, contraataqué. Encontré otra florista, mucho mejor, al mismo precio, y con un estilo que dejaba en ridículo al anterior. Le mandé una foto del nuevo ramo a mi prima, y ella, sin darse cuenta, la compartió en el chat familiar. Un accidente hermoso. Para entonces quedaban 2 meses para el gran día, y las visitas a la página web de la boda se habían triplicado. Las confirmaciones de invitados llegaban como lluvia. Mientras tanto, Claire entró en modo bloqueo total en Instagram. Eliminó de su lista a todos los familiares que publicaban cualquier cosa positiva sobre nuestra boda. Una prima fue bloqueada solo por subir una foto de su vestido de dama de honor. Un tío, por compartir nuestra foto de compromiso con la frase, no puedo estar más feliz por los novios. Yo, mientras tanto, estaba encantada. Para entonces, Claire parecía estar al borde de explotar. Si alguien la hubiera mirado de cerca, juraría que le salía humo por la cabeza. Y justo ahí vino el siguiente intento de sabotaje. La mamá de Mark, una mujer encantadora, pero de esas que creen que todos los problemas del mundo pueden resolverse con una charla tranquila y una taza de té, recibió una llamada de mi madre. Según ella, quería conversar entre madres de los novios, aclarar el aire, ser las adultas de la situación. Yo le advertí que era una trampa. Mark también lo hizo. Pero ella, con su buena fe, aceptó ir. Volvió de esa reunión con la mirada cansada, como si hubiera envejecido 10 años en apenas hora y media. Nos contó que mi madre había pasado todo el tiempo intentando hacerla sentir culpable, rogándole que hablara con Mark para que me hiciera entrar en razón. Entre lágrimas, dijo que ella y mi papá siempre habían querido a Mark como a un hijo, y que nuestra boda era como una puñalada en el corazón. Que lo único que deseaba era que Mark me convenciera de cancelar todo y regresar al plan familiar. El plan familiar, en pocas palabras, que Claire dejara de gimotear porque alguien más en el mundo estaba feliz. La madre de Mark la escuchó con calma, sonrió con educación y, antes de perder la paciencia y romperle la vitrina de las tazas de café, se levantó y se fue. Al día siguiente le envié flores, bien merecidas. Actualización 3. Llegó el gran día. Y como era de esperarse, mis padres no aparecieron. Lo único sorprendente fue que no intentaran ninguna jugada de último minuto. Mark estaba sereno, tranquilo, con una sonrisa que no se le borró en toda la mañana. Al recibir la confirmación final de los asistentes, quedó claro, ninguno de mis familiares directos iba a presentarse. A esas alturas ya lo habíamos asumido. La probabilidad de que vinieran era tan baja que solo habría sucedido si alguien cargaba a Claire en una silla como si fuera Cleopatra. Pero alguien sí se apareció. Y, por supuesto, trajo el drama bajo el brazo. La ceremonia ya había terminado. Mark y yo recién habíamos entrado a la recepción cuando mi prima me tomó del brazo con cara de susto. Me dijo que había llegado alguien que no estaba en la lista. Lo primero que pregunté fue,
Claire? Ella negó con la cabeza. Peor, me dijo, es el tío Greg. El tío Greg, para que entiendas, es el hermano mayor de mi mamá. Un hombre que aparece en contadas ocasiones, y siempre por las razones equivocadas. Recolectar chismes o sembrar caos. Ese tipo de pariente que disfruta demasiado lanzando bombas emocionales en el peor momento posible. Y ahí estaba, con un saco que le quedaba 2 tallas chico desde hace 20 años, un trago en la mano y la sonrisa de un gato que acababa de devorar todo el árbol genealógico. Me acerqué y le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que solo venía a felicitarme, que la familia es la familia y que no podía perderse el evento del año. Yo no le creí una sola palabra. El tío Greg nunca hace nada sin un motivo oculto. Le pregunté directamente qué quería. Sonrió con malicia, sacó su celular y me mostró una captura de pantalla. Era un grupo privado de Facebook. En él había un mensaje de mi madre, invitando a algunos familiares lejanos a una cena la misma noche de mi boda. El texto decía que la reunión era para contrarrestar los efectos de mi celebración. Que era vital crear espacio para los sentimientos de Claire en un momento tan difícil, el difícil momento de que su hermana se estuviera casando. Lo peor era como lo planteaba, como si yo hubiera excluido deliberadamente a toda la familia, como si mi boda fuera un arma contra quienes más me amaban. Leí los comentarios debajo. Uno decía, qué pena, algunas hijas se vuelven tan arrogantes después de conseguir pareja. Greg, con su aire de neutralidad falsa, me dijo que pensaba que debía saberlo. No estoy tomando partido, aseguró. Lo cual, traducido al idioma Greg, significa exactamente lo contrario, claro que estaba tomando partido, pero quería quedar como el sabio imparcial. Me preguntó si iba a hacer algo al respecto. Le dije que no, que para qué. Lo dejé en la barra y regresé a disfrutar mi fiesta. El resto de la boda fue perfecto, sin más sorpresas. Mis padres sí organizaron su cena, pero casi nadie asistió. Solo fueron unos cuantos familiares que habían rechazado venir a nuestra boda. El resto, los que sí vinieron, estaban demasiado cansados de tanto bailar y comer como para ir a perder el tiempo con esa ridiculez. Actualización 4. Ya ha pasado un año desde que me casé sin ellos. Y la verdad es que no hay mucho que contar porque la vida ha estado bastante tranquila. Apenas me entero de algún chisme por una prima o una tía. La última gran novedad es que Claire se tiñó el cabello de rosa. Ese siempre es su ritual de reinvención, la señal de que está en otra de sus fases post-ruptura o post-colapso laboral. Y, en efecto, me contaron que renunció furiosa a su último trabajo porque le pidieron compartir el crédito de un proyecto con otra compañera. Increíble, pero nada nuevo. Mis padres, mientras tanto, han mantenido lo que yo llamo un distanciamiento selectivo. Oficialmente, dicen que me cortaron de la familia. Pero en privado, sé que preguntan por mí todo el tiempo. Una tía me contó que mi mamá guarda fotos impresas de Mark y de mí en la boda, escondidas en un cajón. Fotos que, por cierto, están en redes sociales para cualquiera. A veces las saca en secreto, como si fueran un tesoro prohibido. ¿Debería sentir algo al respecto? Tal vez nostalgia, compasión, un poco de ternura. Tal vez. Pero lo único que realmente siento es indiferencia. No me importa que me extrañen. Porque si de verdad me extrañaran, pedirían disculpas. Reconocerían lo que hicieron. Y no lo han hecho. Siguen respaldando a Claire, sin importar lo ridículo que sea. Así que si me echan de menos, para mí no significa nada. Probablemente solo es parte de su circo, seguir actuando como los padres tristes y abandonados. Mientras tanto, Mark y yo seguimos adelante. 2 meses después de la boda nos mudamos a una casa adosada. Una cocina acogedora, ventanas grandes, y un pequeño patio que convertí en mi jardín. Planté hortensias, lavanda y un rosal. Y cada vez que lo miro florecer, me doy cuenta de algo, esa es mi paz, no la que mis padres me negaron, sino la que construí por mi cuenta. La cosa con el rosal en mi patio trasero es que luce precioso, pero no puedes acercarte demasiado sin terminar con un pinchazo. Supongo que eso es un buen reflejo de cómo se siente todo ahora, bonito desde cierta distancia, pero peligroso si intentas meterte demasiado. Mark sigue siendo exactamente el hombre con el que me casé, paciente, con los pies en la tierra, de esos que te miran directo a los ojos cuando dicen te amo y lo dicen en serio. Y aún se ríe de las ridiculeces de mis padres como si fueran chistes malos de un programa de televisión. Es mi compañero, mi alma gemela, el tipo de persona con la que quiero caminar el resto de mi vida. Por eso me tomó tan desprevenido abrir mi bandeja de entrada y ver un correo de mi madre. Sí, un correo electrónico,
como si hubiera retrocedido a 2003 y recién hubiera descubierto el Internet. En el mensaje decía que esperaba que yo estuviera bien, que había estado reflexionando y que quería reconectar en algún punto de nuestras vidas. Y, como era de esperarse, mencionó a Claire, porque parece incapaz de no nombrarla. Dijo que Claire estaba pasando por un momento difícil y que todos lo estaban sufriendo junto con ella. El problema es que, si agarro una hoja y marco todos los momentos difíciles de Claire a lo largo de su vida, la línea sería continua, como una carretera sin principio ni fin. Y entonces vino la frase que me hizo reír en voz alta, me pidió que no guardara resentimiento por lo de la boda. Todavía cree que su ausencia ese día fue un golpe demoledor para mí, como si yo siguiera roto por no tener a mis padres en la ceremonia. Lo irónico es que cualquiera que estuvo en esa fiesta sabe que la pasamos tan bien que apenas si se notó su ausencia. Si no fuera por el numerito de mi tío Greg, probablemente ni habría pensado en ellos. Mark leyó el correo y, tras reírse un buen rato, me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que lo iba a meditar durante la noche. Pero en realidad pasé hasta las 2 de la mañana escribiendo mi respuesta, no porque estuviera enojado, sino porque quería dejar todo muy claro. Al final, esto fue lo que les envié. Queridos padres. La boda fue un éxito rotundo, comida, bebida y baile como si hubiéramos sido vikingos celebrando después de un saqueo. Gracias por su correo, porque honestamente, de no haberlo recibido, ni me habría acordado de que no asistieron. Así de poco memorables son cuando su único tema de conversación es mi hermana. En cuanto a su petición de hablar, creo que ambos lados sabemos que estamos mejor manteniendo distancia, así que extendamos el periodo de alejamiento otro año. Con opción de hacerlo permanente. Sin amor. La hija que nunca fue dorada. Lo releí varias veces, dormí sobre ello, y a la mañana siguiente, lo envié. Sentí que era justo lo que necesitaba decir. Unas semanas más tarde, me topé con Claire de pura casualidad en una librería del centro. Yo estaba en la cafetería del local con un café cuando ella entró con una amiga. No me vio de inmediato, pero cuando nos cruzamos la mirada, se quedó congelada. Yo simplemente asentí y volví a mi taza. Ella y su amiga se alejaron, aunque minutos después volvió sola. Me dijo que me veía bien. Le agradecí. Se notaba incómoda, como si hubiera ensayado una disculpa que nunca llegó a salir. Luego me preguntó si en serio nunca pensaba volver a hablar con mis padres. Le respondí que eso dependía, que tendría que ver un día en el que dejaran de tratarla como si fuera de porcelana. Entonces me dijo que me extrañaba. Yo le devolví la pregunta, pero con un giro, si lo que extrañaba era tener a alguien a quien culpar de todo. No respondió. Después, medio tartamudeando, me preguntó si había visto el grupo familiar últimamente, ese mismo que dejé hace un año. Le dije que no y entonces soltó un lo siento. Pero no fue una disculpa real. No hablo de años de favoritismo, ni de berrinches, ni de manipulaciones. Solo ese lo siento vacío, el que algunos lanzan esperando que borre todo lo anterior. Asentí, le deseé que estuviera bien y recogí mi café para irme. Lo curioso es que hace un año yo pensaba que el cierre llegaría con un gran enfrentamiento familiar, gritos, lágrimas, algún tipo de terapia grupal. Pero no. El cierre, descubrí, es simplemente paz. Y, sinceramente, nunca me había sentido más ligero. Pensaba que allí terminaba todo, pero no. Unos días después, recibí una carta. Sí, una carta en pleno siglo XXI. Cada vez que tengo contacto con mis padres parece que me transporto en el tiempo. Si siguen con este ritmo, lo próximo será que intenten comunicarse conmigo por señales de humo o tallando mensajes en una roca. La carta era de mi padre. No venía en sobre, solo doblada como si fuera un triste origami de disculpas. No sé cómo consiguió mi dirección, tal vez alguien se la dio. En el papel divagaba con metáforas sobre puentes quemados, heridas abiertas y palabras nunca dichas. Hablaba de cuánto me extrañaba y de que quería invitarme a almorzar, solo él y yo, para hablar como adultos. Por un instante, uno muy breve, lo imaginé, él pidiendo un café, yo mirando el reloj. Él diciendo que nunca pensó que fuera tan grave, y yo pensando qué preparar para la cena. Después doblé la carta, la tiré al reciclaje y me serví una copa de vino. Porque en esta casa se recicla la basura, pero también se celebra con alcohol. Lo hicimos en nuestra boda y seguimos haciéndolo ahora. Hace unas horas regresé de la casa del tío Greg. Y déjame decirte, si ya es todo un espectáculo cuando aparece en una reunión, imagina lo que significa cuando es él quien organiza una. Es el Super Bowl de los chismes familiares. La gente finge que va por la comida y las bebidas, pero siendo sinceros, mi tío cocina mal y lo poco que hay lo compra preparado.
Todos saben que lo verdadero atractivo es el chisme. Claro, también lo llaman reunión familiar, pero el verdadero evento es ver qué bomba suelta Greg esta vez. Claire no fue, y no hace falta que te diga por qué. Mis padres sí asistieron, después de más de un año evitando coincidir conmigo. Lo gracioso es que Greg se hace llamar neutral, así que tanto ellos como yo lo toleramos. Mientras yo he ido a eventos organizados por la parte de la familia que me apoyó en la boda, ellos han asistido a los que los apoyaron a ellos. Pero esta vez, todos sabíamos que Greg tenía material suficiente para reunir a toda la tropa. Y él no anuncia el chisme como si fuera un premio de lotería, ¿no? Él es más sofisticado. Lo deja caer en el momento exacto para causar el mayor impacto posible. Va de persona en persona, hablando en voz baja, de forma tan sutil que cuando termina contigo, no sabes si te contó un chisme o si simplemente tuviste una conversación amena. Y siempre lo hace con su trago en la mano, usualmente con 2 aceitunas. Aunque, como regla general, no puede tener más de 3 ni menos de una. Lo menciono porque es necesario que se imaginen el ambiente de la fiesta y cómo sucedieron las cosas. El chisme de este año, mi hermana se ha unido al cuerpo de paz y ha sido enviada fuera de la ciudad. Primero para su entrenamiento y luego para cumplir su voluntariado. No me preguntes cómo terminó allí. Eso no fue parte del chisme, y no quiero preguntar cómo una hija con derecho acabó allí. Supongo que habrá visto la luz, o habrá tenido una aparición de Jesús, o en su caso, de Satanás. Sea como sea, se fue. Mis padres están solos, muy tristes, y por eso asistieron al evento, bla bla bla. Yo imaginaba que este podría ser el chisme del año para Greg, pero tenía la ilusión de que fuera otra cosa. Mi esposo apostó que sería este. Así que los dos estábamos muy atentos a cómo se movía Greg por la habitación. Nosotros estábamos en una punta y mis padres en la otra. Greg aún no había llegado a nosotros, pero el chisme se comporta como una entidad viva que se multiplica. Primero Greg se lo cuenta a unas pocas personas, y luego estas personas se lo cuentan a otras, y así se va expandiendo. Greg no había hablado ni con 3 personas cuando las cosas empezaron a notarse. Finalmente, mis padres salieron de la fiesta llorando después de hablar con algunas personas. En ese mismo instante, Mark me dijo, es hora de pagar. La reacción de mis padres, obviamente, se debe a que su hija dorada, la luz que ilumina su camino hacia quién sabe dónde, probablemente hacia el manicomio, se ha ido. Pero también porque piensan que podría terminar en una zona de guerra o en algún lugar peligroso. Y sí, podría pasar. Los cuerpos de paz son enviados a regiones conflictivas, porque allí es donde más se los necesita. Pero conociendo a mi hermana, seguramente hizo un pedido especial. Me la imagino así, mira, a mí no me gusta mucho la suciedad, pero si me envías a un lugar donde haya niños feitos para que contrasten bien cuando suba mis fotos a Instagram, te aseguro que haré un buen trabajo. Al menos ha estado subiendo ese tipo de fotos donde ella es la luz que ilumina a otras personas con su bondad, y esas cosas. Lo más probable es que esas pobres personas, que ya la están pasando bastante mal, se queden también sin luz cuando se la corten por facturas impagas. Seguramente deben hablar entre ellos antes de que mi hermana llegue, preguntándose, ¿no sientes algo raro? ¿Como un frío que recorre mi espalda? Este es el chisme más fresquito que he podido traerles sobre mi historia. No es mucho, pero tampoco lo es la ayuda de mi hermana, probablemente.